Vamos nuevamente al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Les invito, hermanos, que leamos del versículo 6 hasta el versículo 14. San Juan, capítulo 1, versículo 6 al 14. Dice así la palabra del Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios y Padre, gracias por permitirnos abrir las Escrituras en esta mañana. Padre, son tus consejos, son tus pensamientos. Tú sabes, Señor, que me siento débil. Porque no quiero hablar lo que no debo de decir, Señor. Porque, Señor, tienes que empoderarme tú para poder explicar este pasaje. Quiero ser solo un portavoz tuyo, Señor, para que tú hables a esta congregación en esta mañana. Gracias porque tu escritura nos dice de que en la debilidad se perfecciona tu poder, Señor. Solo quiero que en esta mañana tus consejos puedan oírse de una forma muy clara, Señor, para que nuestros corazones sean enseñados en esta mañana. Bendice a cada hermano que está aquí y a cada persona que está en este lugar. Permite que la voz tuya hoy pueda llegar con claridad. Te lo pedimos, Padre, por medio del Señor Jesús. Amén. En el estudio anterior, cuando iniciamos este evangelio, estuvimos mirando de que el Señor Jesús es el verbo, la palabra de Dios que se hizo carne, y que Él no es un ser creado, sino que Él existe desde antes de las cosas creadas. Que ese verbo que era con Dios también era Dios, Dios hecho carne. También vimos que en el versículo 3, que todas las cosas por el medio de Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que hay, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Viendo aquí mostrándonos que el Señor es el creador de todas las cosas que existen, las que vemos y las que no vemos. En el versículo 4 estuvimos viendo de que Él es la vida, y estuvimos analizando de que Él es la fuente de la vida, y que nada tiene vida
sino por medio de él, que es la vida, la fuente de la vida. Y en el versículo 4 al final dice que él, que es la vida, también es la luz de los hombres. Y en el versículo 5, cuando terminamos allí, leímos: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o contra él, que es la luz. Él es la fuente de la luz. Pero es interesante porque Juan el apóstol ya deja de hablarnos para aquí por un momento y nos habla no del que es eterno, no del que es desde el principio, nos deja de hablar del que es la fuente de la vida y del que es la luz que resplandece en las tinieblas de los hombres, y nos habla de un hombre como él y se llama como él. ¿Nos habla de quién? De Juan el Bautista. Versículo 6. Dice que hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. En el apóstol Juan hay un deseo de comunicarnos y de testificarnos de que Jesucristo es el Dios eterno que se hizo carne. Pero el testimonio de una sola persona no valía delante de los judíos y delante de los judíos. Así que se necesitaba de otra persona que testificara lo mismo que él estaba testificando. Por lo cual, Juan el apóstol se vale del testimonio de lo que había enseñado Juan el Bautista. Hay que tener en cuenta que Juan el Bautista fue su primer mentor, porque Juan el apóstol era antes discípulo de Juan el Bautista, antes de ser discípulo del Señor Jesucristo. Así que él se dio cuenta de que el Señor le llamaba a que predicara que Jesucristo era la luz del mundo, el que iluminaba lo más secreto del corazón del hombre, la luz única que puede penetrar hasta lo más secreto del corazón del hombre. Y él dice: necesito otro testigo que me ayude en esta enseñanza. Y ese otro testigo era Juan el Bautista. Y miren lo que dice, si usted pasa unas hojas más adelante, en el capítulo 8 de San Juan, en el capítulo 8 de San Juan, en el versículo 17, miren lo que dice. Vamos a leer desde el 15 para que entendamos el 17. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es. Es interesante cómo Juan el apóstol se interesó en tener una persona que le ayudara en su enseñanza que nos quería explicar en el Evangelio de Juan. Así que no es solo Juan el apóstol, el testigo que está dando un testimonio de que Jesucristo es Dios, sino que también es Juan el Bautista en que enseñaba eso mismo. Pero aquí dice que Juan enseñó de que Jesucristo era la luz eterna de Dios. Y en el versículo 6 dice: hubo un hombre de Dios, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de ¿qué? ¿Y la luz quién es? Jesucristo. Versículo 8 dice: no era él la luz, Juan no era la luz. O en otras palabras, Juan no era el Señor Jesucristo, sino vino para que diese testimonio de la luz. Y voy a adelantarme un poquito, pero luego repasaremos. Versículo 9. Aquella luz, ¿cómo?
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y quiero resaltar algunas cosas de esto que hemos leído. La primera cosa es, lo primero que les quiero enseñar es que Juan el Bautista es un testigo o es el testigo de la luz verdadera. Es la primera cosa que les quiero enseñar en esta mañana. La segunda cosa es que nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en la luz, somos llamados a ser testigos de la luz. Y en último lugar, si el Señor nos permite, cubriremos una parte o todo, no lo sé. El Señor Jesucristo es la luz verdadera. Así que entonces, Juan está dando su testimonio y lo que quiero mostrarles, amados hermanos, es que el versículo 6 nos da algo, nos dice algo muy importante. Dice, hubo un hombre enviado de quién? Juan no vino como, Juan no vino a ser un profeta por su propia voluntad. Juan no vino a ser un profeta porque la élite religiosa de aquella época lo puso para que fuera el profeta de aquel momento. Juan vino ¿por quién? Porque Dios lo envió para que fuera profeta. Hay algo interesante, amados. Hacía 400 años que Israel no tenía un profeta. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista, que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, no había Dios hablado a la nación. Y de repente Dios levanta a un hombre para preparar el camino para el ministerio del Señor Jesucristo. Y les quiero invitar a que pases un momento y miren lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que hizo Juan el Bautista en su ministerio. ¿Cuál era su mensaje? Miren lo que dice Mateo capítulo 3. Quiero que usted mire el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Versículo 1 del capítulo 3 de Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo ¿qué? ¿Qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos era una referencia al Señor Jesucristo. Se ha acercado el Salvador del mundo. Si fueran palabras de Juan, Juan hubiera dicho, se ha acercado el verbo de Dios, se ha acercado el que creó todas las cosas, se ha acercado el que es la vida y el que es la luz de los hombres, se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. No vino, primero no fue un hombre que vino por cuenta propia ni puesto por la élite religiosa, sino que vino de parte de Dios y trajo el mensaje de Dios. Versículo 7 dice que él vino para que diese testimonio de la luz. Versículo 8. Dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Si pasas un momento al versículo 23 del capítulo 1, miren lo que dice Juan el Bautista de sí mismo. Juan el Bautista dijo, yo soy, ¿qué cosa soy? La voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan no quería ser visto en el ministerio, él quería revelar al que era la gloria. Él quería ocultarse a lo más posible como siervo del Señor. Y él decía, yo solo soy una voz. Cuando ayer estuve todo el día estudiando un poco en esto y esta mañana también un rato. Estaba un poco cansado. Y les digo, Señor, no sé qué hacer.
¿por qué estoy así? Quiero explicar la escritura, pero siento como si no pudiera hacerlo. Y le dije al Señor, eran como las 6 de la mañana, y le dije al Señor, Señor, si tú no hablas, yo no quiero hablar. Y me vino al pensamiento este mensaje, estas palabras: yo solo quiero ser la voz de uno que clama en el desierto. Eso debe ser todo siervo del Señor. Uno que clama en el desierto, pero su mensaje no debe ser su propio mensaje, debe ser el mensaje del que es la luz. Debe ser el mensaje del Señor Jesucristo. En el versículo 9 del capítulo 1 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y yo quiero que pensemos un poco en lo que es la luz, y solo les quiero contar una anécdota de mi niñez. Ustedes saben que nosotros, cuando uno es niño, uno tiene ideas muy, muy locas. Mi padre tenía un proyector antiguo. La mayoría de ustedes yo creo que nunca lo ha visto algo parecido, porque esos eran proyectores muy antiguos. Los usaba Noé, Moisés y todos esos. Tenía un proyector antiguo que lo manejaban por medio de una caja grandísima de pilas, y no recuerdo cuántas baterías le metían allí, pero era por ahí de 12 a 15 baterías, y ponían el proyector, ponían un telón y nos enseñaban la historia de Noé, la historia de Sansón, la historia de Abraham. Con eso nos enseñaban. Pero un día mi padre dijo: no puedo sostener este aparato, me sale muy costoso comprar las baterías. Así que lo dejó para que los niños jugáramos. Y un día a esta cabeza tan ingeniosa, tan hábil, se le dio por mirar el sol a través de ese aparato. Hay que entender que este aparato tiene unos lentes de aumento que aumentan a no sé cuánta potencia la luz. Y a esta cabeza se le metió que tenía que ver el sol a través de esto. Cuando yo cogí ese lente y lo puse hacia arriba y me cayó el rayo del sol directo a mis ojos, les digo, yo inmediatamente tumbé al suelo, largué, me agaché, al suelo se fue ese aparato porque no aguanté. Fue algo fulminante, no sé cómo no quedé ciego. El apóstol Juan está tratando de mostrarnos, junto con Juan el Bautista, de que el Señor Jesucristo es la luz de Dios, que es la fuente de la luz, que no hay luz que se compare a la luz que Él es, que la luz que existe porque Él es la luz. Y me preguntaba, pero hay algo tremendo, porque Él está tratando de enseñar eso, pero está diciendo, miran, el que es la luz es este que está aquí, y el que está ahí es un hombre. ¿Quién es ese hombre? El Señor Jesucristo. Pero hubo otro hombre al cual el Señor Jesucristo se le presentó en luz verdadera. ¿Y saben qué pasó? Quedó ciego. Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Era un hombre que odiaba a los cristianos. Era un hombre que perseguía a los cristianos y daba su voto cuando mataban a un cristiano. Se llamaba Saulo de Tarso. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que le llevaron por la mano y le metieron en Damasco. ¿Cómo se le apareció el Señor Jesús a Saulo? No como un hombre, que Juan el apóstol y Juan el Bautista nos están diciendo que Él es la luz gloriosa de Dios. Se le apareció en la potencia más poderosa de la luz. ¿Cómo quedaron los ojos de Saulo? Ciegos. ¿Qué tuvo que hacer el Señor después por medio de Ananías? Crearle nuevos ojos a Saulo de Tarso. La luz del Señor Jesucristo es mucho más potente que la luz del sol que a mí me causó problemas serios aquel día de mi mal proceder. La luz, cuando la luz del cielo resplandece en un pecador, lo derriba hasta el suelo para que reconozca su estado en el que se encuentra. Cuando la luz de Jesucristo brilla en un corazón de un hombre pecador, lo lleva hasta abajo, hasta lo más abajo, hasta el suelo, y le hace ver lo que él es. Y cuando ese hombre ve que Jesús es completamente luz resplandeciente y se mira a sí mismo y se ve un hombre miserable, lleno de inmundicia, lleno de basura, de suciedad, de mugre, ese hombre, ¿cómo termina? Termina arrepentido, confesando su pecado y creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único que le puede salvar. ¿Ha experimentado usted eso? Esta es la forma en que un hombre, una mujer llega al verdadero nuevo nacimiento. Cuando un hombre es puesto por la luz abajo, estoy hablando de la luz de Jesucristo, cuando se le muestra a sí mismo lo que hay dentro de sí. Ningún hombre que no sea iluminado por la luz de Jesucristo va a ver lo que hay dentro de su corazón. Él se siente bien. Y usted se encuentra con hombres y mujeres que les dice uno: bueno, tú necesitas arrepentirse de tus pecados. Y le dicen: ¿y de qué tengo que arrepentirme si yo soy bueno? Yo no hago nada mal a nadie. Yo no mato, yo no robo. Y con eso se justifican. ¿Por qué? Porque a ellos no les ha resplandecido la luz de Jesucristo. Pero cuando eso suceda, cambiará su vista y ellos verán lo miserables que son. Y ese día doblarán sus rodillas. Y es probable que dirán lo que dijo el apóstol, lo que dijo Saulo de Tarso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Buscará el arrepentimiento, buscará la vida eterna que solo se la puede dar el Señor. Volviendo un poco al Evangelio de Juan, me hice una pregunta mientras meditaba en el pasaje y la pregunta era: ¿cuál era el propósito por el cual Juan el apóstol y Juan el Bautista eran testigos de la luz? ¿Cuál era ese propósito? ¿Qué final buscaban? Y
La respuesta está en el versículo 7 al final. Vamos a leerlo completamente para que lo entendamos al final. Hablando de Juan el Bautista, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, ¿a fin de qué? Él solo quería ser un instrumento, ellos solo querían ser instrumentos que llevaban el mensaje de la luz. ¿Para qué? Para que los pecadores que están en tinieblas llegaran a la luz verdadera que es el Señor Jesucristo. Por eso usted y yo debemos de predicar el evangelio, ¿cierto? Debemos de enseñarle a los hombres el mensaje de la luz, el mensaje del Señor Jesucristo. Este es el mensaje que ellos predicaron, el mensaje que predicó Juan el Bautista, que predicó Juan el Apóstol, que predicaron los apóstoles y todos los que nos han antecedido han predicado ese mensaje. Y es el mensaje que tú y yo debemos de predicar. Y ahora les invito a que pasemos a un segundo punto que tiene que ver, está completamente unido y relacionado con lo que hemos visto. Y es el creyente como testigo de la luz verdadera. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de ti y de mí. ¿Tú eres un creyente? Entonces tú eres testigo de la luz verdadera. Tú fuiste iluminado una vez por el Señor Jesucristo, naciste de nuevo, tienes el Espíritu Santo morando en tu vida, entonces tú eres un testigo de Dios. ¿Cuáles son los requisitos para ser un testigo de Cristo? Bueno, me he valido de lo que hemos visto ya. Lo primero es, se necesita ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. Para que tú seas un testigo de Cristo, necesitas que seas un hombre o una mujer de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitas primero que tú seas salvo. No puedes llegar a ser testigo verdadero de Cristo si tú no eres salvo. Es lo primero. La escritura nos dice que este hombre Juan fue enviado de Dios. Lo que nos quiere decir con esto es que este hombre tenía una vida verdadera con el Señor Jesucristo. Por eso él testificaba y hablaba de la luz de Jesucristo, porque él vivía en esa luz. No podemos llegar a ser testigos de Jesucristo si no somos salvos, si no hemos experimentado la luz del Señor Jesucristo en la salvación. La segunda cosa o el segundo requisito que debemos de tener o de cumplir para ser testigos de Jesucristo es que nosotros debemos hablar de la luz. Y cuando les estoy diciendo, amados hermanos, que debemos hablar de la luz, es que debemos hablar contra las tinieblas. El hombre sin Cristo anda en tinieblas, completamente en tinieblas. Si yo creo que todos nosotros experimentamos compañerismo con uno con otro. En el colegio los chicos experimentan compañerismos con gente que anda en tinieblas. En el trabajo usted comparte con gente que anda en tinieblas. En los autobuses, en los trenes, en los metros, usted comparte con gente que está en tinieblas. ¿Cómo puede ser luz tú o yo en medio de las densas tinieblas hablando contra las tinieblas? Pasa un momento a Marcos capítulo 6. Les dije hace un momento de que les mostré en Mateo capítulo 3, creo que les dije, de que
Juan, les dije cuál era, o les mostré cuál era el mensaje que predicaba Juan el Bautista, y era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero él predicó también contra las densas tinieblas en las que él se movía alrededor. Él llevaba la luz del Señor Jesucristo, predicaba de la luz, pero alrededor de él habían densas tinieblas. Y miren lo que pasa en el capítulo 6 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, y esta es una cosa que nos debe quedar muy clara. Juan predicó contra las tinieblas. Él predicaba de la luz de Jesucristo, pero él, cuando predicaba de la luz de Jesucristo, mostraba las densas tinieblas, y las densas tinieblas se pusieron muy mal frente a Juan el Bautista. Capítulo 6 de Marcos, vamos a leer del versículo 17 algunos versículos. Estamos hablando de Juan el Bautista. Leamos desde el 16 para que entendamos. Ya Juan el Bautista había sido muerto, y decía que se había aparecido alguno de los profetas por ahí, o que pronto era Elías, o que no sé qué, hablando del Señor Jesucristo, pero y Herodes pensaba que era Juan el Bautista. Dice: al oír esto, Herodes dijo: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Versículo 17. Porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de ¿quién? De Felipe, su hermano, pues Herodes la había tomado por, ¿eso qué es? Adulterio. Eso es tinieblas. Porque, versículo 18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso es combatir las tinieblas. ¿Con qué? Con la luz. No se quedó, él no se aguantó. Él estaba predicando de la luz y comenzó a enseñarle a Herodes. Versículo 19, pero Herodes le acechaba. Mire lo que hacía Herodes. Pero Herodes le acechaba y deseaba, ¿qué? Matarle, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Mira lo que sabía, pero le tenía unas ganas de matarlo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Y les sigo contando la historia. Después de ello llegó el cumpleaños de su hija, y entonces la hija se paró allí al frente de él y de todo su séquito, y le bailó muy bonito. ¿Qué quieres, hija mía? Si quieres te doy hasta la mitad de mi reino. Pídeme lo que quieras. La chica se fue y le dijo a la madre: madre, ¿qué hago? ¿Qué pido? Y la madre, que era enemiga de la luz de Jesucristo, que andaba en las densas tinieblas en su pecado de adulterio, le dijo, odiaba de muerte a Juan. Y le dijo: ve y dile a tu padre que le dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato, que ese sea el regalo de cumpleaños. Y así lo hicieron. Entonces, amados hermanos, la primera cosa, la primera condición, el primer requisito para que nosotros seamos testigos de la luz verdadera es que seamos hijos de Dios, salvos. El segundo requisito es que debemos de predicar de la luz de Jesucristo en las densas tinieblas en que estamos. No debemos dejarnos contaminar de las tinieblas en las que nos rodea. En tercer lugar, para que seamos testigos de la luz verdadera de Jesucristo, debemos de estar empoderados del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1.
Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Hechos capítulo 1, 8. Las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos ya un poco antes de ascender hacia los cielos. Y les dice así, versículo 8 de Hechos 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Los creyentes como testigos deben de estar empoderados del Espíritu Santo para ser útiles como testigos de Dios, del Señor Jesús, de la luz, como testigos de la luz. Empoderados del Espíritu Santo. Y en último lugar, el último requisito para ser un testigo eficaz del Señor Jesucristo como la luz verdadera, debe de vivir una vida transformada. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo 9. Versículo 9. El mismo apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de San Juan, mire lo que nos dice. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe de dónde va, no sabe a dónde va ni de dónde, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sí, aquí tenemos una situación un poco difícil, porque el apóstol Juan está diciéndole a sus oyentes, dice, el que dice que está en luz. Estamos hablando de una persona que dice, yo soy un cristiano, yo tengo la luz de Jesucristo, la luz de Jesucristo ya me resplandeció a mí, yo ya nací de nuevo, yo ya soy salvo, yo ya soy. Él dice eso, pero dice, aborrece a su hermano. Pues no concuerda lo uno con lo otro, ¿cierto? Dice, pero sus hechos están diciendo otra cosa. Para ser un testigo del Señor Jesucristo como la luz, nuestras vidas deben de estar acorde a lo que nosotros hablamos. Ahora, vamos a tomar un poco de ejemplo porque aquí dice que aborrece a su hermano. Hermanos somos todos los que estamos aquí, ¿cierto? El hermano tal, la hermana tal. ¿Cómo uno demuestra que aborrece a otra persona? ¿Cómo se demostraría fácilmente? ¿Cómo otro conocería de que yo aborrezco a alguien? A ver si me ayudan un poquito. Con la actitud podría ser, sí, más o menos. Con los hechos, con lo que dice de ese hermano. Si un hermano, uno que dice que está en la luz, que tiene la luz del Señor Jesucristo, que ha sido salvo, que tiene el Espíritu Santo, está hablando mal de otro hermano, cuando el hermano no está, pues, por supuesto, ¿cierto? Porque uno nunca habla mal cuando está la persona presente. Pero cuando uno está hablando mal de otro hermano, cuando él no está presente, eso es aborrecer a ese hermano.
¿Debo yo como hijo de la luz, debo hacer eso? No. Eso indica entonces que no se puede decir nada de los hermanos. Tampoco. Pero lo que tiene que haber una actitud es de edificación. Si algo tenemos que hablar de un hermano, tiene que haber un espíritu en mi corazón que quiera que mi hermano sea edificado, instruido en el Señor. ¿Sí o no, hermanos? Así que mis charlas acerca de los hermanos con otro hermano debe ser si yo estoy buscando cómo ayudar a ese hermano a crecer. Así debemos hablar de los hermanos. Pero si yo estoy hablando mal del hermano, estoy hablando cosas que no, quizás no sean ciertas o simplemente son comentarios, estoy aborreciendo a mi hermano. Y Juan dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Está todavía en tinieblas. Yo le animo, amado hermano, amada hermana. Dios nos ha llamado a ser testigos, a ti y a mí, si ya somos verdaderos hijos de Dios. Si usted habla mal de un hermano y usted se siente mal de haberlo hecho, yo le digo, hermano, renuncia a ese pecado. Porque si usted se siente mal es porque usted es un verdadero hijo de Dios, pero usted está viviendo entonces en un pecado que deshonra a Dios. Es el momento entonces que usted tome una determinación delante del Señor y diga, no voy a seguir haciendo esto. Si usted es un hijo de Dios, aunque Juan dice, eso da pie como para pensar de que de pronto es que no has nacido de nuevo. Eso está dando pie porque de pronto todavía estás en tinieblas. Pero yo le animo, amado hermano, si usted lo hace, es mejor que no lo sigas haciendo, amado. No contribuye a la edificación de la congregación y de la iglesia, de los hermanos, de los creyentes. Además, no sería el trabajo de un testigo, sino que sería el trabajo del maligno. Si hubiera alguna queja de uno de nosotros contra otro, lo mejor es ir y hablar juntos y buscar la solución bíblicamente, pero no con chismes o cosas que nos destruyan, calumnias, que nos destruyamos los unos a los otros. Nuestras vidas deben de ser acorde. O sea, nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestra postura debe ser acorde a lo que hablamos. Somos testigos, estamos testificando de la luz de Jesucristo, mi vida debe ser acorde a ello. Hay un versículo que lo quiero leer y veo que el tiempo se me ha ido. Lo quiero leer este versículo. Está en Primero de Pedro, capítulo 1, y yo animo, amados, a que leamos estas escrituras. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Un consejo que da el apóstol Pedro a su audiencia, pero es un consejo que nos da a nosotros también como testigos del Señor Jesucristo como la luz verdadera. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis ¿qué? A los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No se conformen. Habían deseos pecaminosos antes de cuando vivían en la ignorancia. Dice, sino como aquel que os llamó, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda nuestra manera de vivir, dice el Señor, que seamos santos.
para poder ser para poder ser testigos útiles delante del Señor como testigos de la luz verdadera que es Jesucristo, nosotros debemos de procurar vivir santamente. Y quiero aclarar que la palabra santo no es perfecto. Hay muchos que, ay, es que yo no puedo ser perfecto. Si ninguno de nosotros podemos ser perfectos, nadie lo ha logrado. Ni siquiera el apóstol Pablo, que ascendió a los cielos y estuvo allá viendo cosas inefables, ni siquiera él. Nadie somos perfectos. La palabra santo simplemente significa separado o puesto aparte. Eso significa la palabra. Si usted se pone aparte de cosas pecaminosas que te dañan el testimonio, que te dañan tu comunión, eso se llama ser santo. Si usted le gusta hablar mal de un hermano y usted deja de hablar, eso es ponerse aparte, eso se llama que usted se hizo santo en esa área. Si usted le gusta ser indelicado en alguna cosa que no es suya y la toma y deja esa costumbre, esa mala costumbre, esa fea costumbre y la deja, eso es ponerse aparte, eso se llama ser santo. Si usted le gusta hacer malos negocios, sucios negocios, y usted deja esa práctica y comienza a hacer negocios correctos, lícitos, eso se llama ponerse aparte. Eso se llama ser santo. Si a usted le gusta tener pensamientos sucios en la cabeza, ya sean pensamientos sexuales o de odio, de rencor o de crítica, de calumnia, si usted saca esa clase de cosas de su mente, usted se pone aparte. Eso se llama ser santo. Es muy importante la santidad. Nuestra santificación es muy importante para ser testigos de Jesucristo. Amén. Amados, yo voy con ustedes. Yo no soy el más. No, yo estoy con ustedes. Yo voy en el proceso de formación. Yo también tengo que ser tratado por el Señor. No, esto no es solo una enseñanza para ustedes. Esta es una enseñanza también para mí. Que Él en su gracia nos ayude para ser buenos testigos, como Él nos llama que seamos. Vamos ahora. Dios y Padre, te damos gracias por darnos estos consejos en esta mañana, Señor. Lo que podemos ver hasta el momento es que tú nos amas con un amor incomparable, Señor. Y como a hijos, Señor, a veces nos tienes que corregir, Señor. A veces nos corriges disciplinándonos. Otras veces nos amonestas con la escritura y simplemente llevas a que nosotros produzcamos cambios en nuestra vida. Señor, ya que comenzaste la buena obra en cada uno de nosotros, perfecciónanos, Señor. No dejes que sigamos por el camino del error. No permitas que sigamos por el camino de las tinieblas o por los malos deseos de la vieja vida antigua, Señor. Permítenos vivir vidas consagradas para ti, apartadas de toda la inmundicia de este mundo. Que no seamos solo los que decimos que estamos en la luz, sino que realmente seamos hombres y mujeres, que un día tú nos alumbraste con tu inmensa luz, que nos tumbaste al suelo y nos hiciste ver la miseria que había en nosotros. Oh, miserables éramos, oh, inmundos y sucios estábamos,
Pero allí llegó tu luz y nos alumbró, nos hizo ver la miseria y nos llevaste al arrepentimiento, nos llevaste al nuevo nacimiento, nos diste vida nueva, nos adoptaste tus hijos. Oh, qué cambio tan tremendo has producido en nosotros, Señor. Éramos hijos de las tinieblas y ahora somos hijos de la luz. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida y vida en abundancia. ¿Qué trabajo más grande has hecho en nosotros? Te alabamos y te glorificamos, Señor. Padre nuestro, si en esta mañana hay algún corazón que todavía no tiene al Señor Jesús, si hay alguien que anda todavía en tinieblas, pero que hoy le estás alumbrando con tu potente luz, no lo dejes tranquilo, Señor. Inquiétalo, Señor. Bríllale con tu luz. Permítele que pueda ver la inmundicia de su pecado. Permítele que pueda ver la condición miserable de su vida y pueda llegar en arrepentimiento y fe, creyendo en el Señor Jesucristo para vida eterna. Padre, te queremos pedir que en esta semana nos guardes, Señor. Vamos a estar en el mundo, Señor. Vamos a caminar dentro del mundo de los pecadores. Del sistema caído y pecaminoso vamos a estar andando. Señor, guárdanos y presérvanos para ti. Te lo pedimos por el medio del Señor Jesucristo. Amén.